Buenas noches, Alejandro, un gusto de tenerte aquí en la Universidad Casagrande. Has estado exponiendo algunos temas muy interesantes sobre los medios para poder educar y la educación como tal en esta época, ¿no? Quisiera que me comentes esta relación entre el uso de los medios, ¿no?, y un poco las condiciones de la época, ¿no?, en el sentido de que, por ejemplo, la velocidad, ¿no?, el gran consumo de objetos, la rapidez con la cual hay que estar tomando decisiones, pensando, ¿no? Y por otro lado se sabe que la educación tiende a ser conservadora, ¿no? Porque tiene que transmitir contenidos de una generación a otra y lo que ya se sabe, ¿no? Y tiende a ser, incluso institucionalmente, va en esa dirección, lo cual implica cierto contrasentido con la época, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú ves esta situación, ¿no?, esta relación entre los medios, digamos, de comunicación, electrónicos, etcétera, y con la educación, las necesidades de los cambios en la educación actual? Bueno, es una situación muy compleja para pensarla, muy compleja para desmenuzarla, muy compleja para instrumentalizarla y sobre todo para hacer política, ¿no? El ejemplo en Argentina, por ejemplo, en los 4 años está siendo desgarrada de la sociedad por una ley de medios que sacó el gobierno, que tiene como objetivo central la desmonopolización o tratar de combatir los monopolios informativos y, por ejemplo, donde la palabra Internet no figura. Es una ley del año 2009, ¿no? Entonces, más allá de en qué lugar se ponga uno respecto de esta oposición, gobierno, sociedad, medios, hay algo un agujero negro en esa ley, es cómo uno puede imaginarse algo en el año 2009 y no pensar temas que tienen que ver con Internet. Eso es tan rápido, pero tan rápido, todo lo que pues hablas de la palabra rapidez, ¿no? Es tan rápido estas cuestiones. Pensar que en el año 2009, cuando se saca esa ley de medios en la Argentina había 40.000 usuarios de Facebook. Hoy hay 23 millones. Entonces, hay algo que no se tuvo en cuenta, ¿no? Respecto de que la educación es conservadora y que los medios van demasiado rápido, yo creo que eso debe haber pasado en todas las épocas. Mira, cuando uno va a Platón, en los diálogos de Platón, en el Fedro en particular, esa famosa discusión entre Sócrates y Platón, si hay que escribir o no hay que escribir, y entonces Sócrates dice que él no quiere que le registren por escrito lo que dice, porque un libro, que es algo que en ese momento ni se imaginaba muy bien uno lo que era, no puede responder como puede responder un maestro socrático como era él. Entonces esta discusión sobre lo escrito, lo oído, lo rápido, lo lento, ya estaba planteada hace 2500 años. Mucha de la discusión que hay hoy en el libro, por ejemplo, de Nicolás Carr, que eran Superficiales, donde es una especie de endecha terrible en contra de lo que tiene que ver con Internet. Empieza el libro diciendo que Google nos estaba volviendo estúpidos y hace argumentos muy interesantes en esa dirección. Yo creo que están equivocados, pero son bien defendidos lo que él está diciendo. Se está viviendo esta situación. Y también insististe sobre el tema institucional, ¿no? No solamente la educación es lenta, sino que las instituciones educativas son de una enorme inercia. Estábamos hablando recién con unos colegas ahí. Pensá que hay solo 2 instituciones que tienen más de 1000 años, ¿no? La Iglesia Católica y la universidad. Entonces, es medio como si que durante 1000 años funcionó, porque no va a seguir funcionando. Y más finamente, cada vez que se introdujo tecnología en la educación, el potencial revolucionario de tecnología siempre fue neutralizado por la educación. Por eso muchos críticos insisten en que la educación reforma la reforma, ¿no? La escuela reforma la reforma y termina neutralizándola. Gran e interesante pregunta. ¿Va a pasar lo mismo esta vez con Internet y con el mundo digital? Y probablemente sí vuelva a pasar lo mismo, pero con una diferencia. Y la diferencia es que hasta ahora, por un montón de cuestiones que tenían que ver estructura socioeconómica, demografía, escasez de información, valor de empleabilidad que tenía la educación universitaria, un montón de cosas que en este momento están todas en cuestión, hacían que la gente, para ascender socialmente, para conseguir un buen trabajo o para relacionarse, necesitara ir a la universidad.
En general, ir a la universidad tiene muy poco que ver con aprender, tiene muy poco que ver con adquirir competencias, tiene que ver fundamentalmente con aumentar el capital social. Es una cosa que estudió Bourdieu hace mucho tiempo, y muchos teóricos de la educación, etcétera, ¿no? Si no, el MIT nunca hubiese regalado los cursos. ¿Por qué el MIT puede regalar sus 2000 cursos? Y luego lo puedes tomar en cualquier lugar del mundo, con los mismos contenidos, con los mismos videos, con la misma bibliografía. Pero eso a vos no te habilita a formar parte de la comunidad MIT. Y si vos sos parte de la comunidad MIT, vas a tener asegurado un ingreso 2, 3, 4 veces superior al de la gente que no está adentro, ¿no? Entonces, todas esas cosas que antes eran claras, si vos estabas adentro, pertenecías al mundo universitario, te garantizaba que ibas a conseguir trabajo, te ibas a conseguir novia, ibas a conseguir cargos políticos, ibas a conseguir muchas cosas. Ahora no está tan clara esa causalidad. Y al no estar tan clara esa causalidad, demuestra otra cosa, por ejemplo. Demuestra que se puede aprender mucho fuera de la universidad, se puede aprender mucho fuera del circuito formal, se puede aprender mucho fuera de esta estructura asimétrica donde unos saben y otros no saben, ¿no? Con lo cual, me parece que se ven un montón de posibilidades muy interesantes, que son, primero, evitar cualquier tipo de conclusión simplista acerca del fin, ¿no? Hay esta ideología del fin. El fin de la historia, como decía Fukuyama. Hay gente que habla del fin de la universidad. No hay ningún fin, porque siempre hay fin y recomienzo, ¿no? Entonces no va a terminarse la universidad. Probablemente coexistan distintos tipos de universidad. En este momento tenés una universidad real y una universidad virtual. Tenés una universidad cerrada sobre sí misma, como puede ser Casa Grande, que tiene sus 1.200, 1.300 alumnos y donde todos viven en esta comunidad acá adentro, pero no cursan materias en otras universidades de Ecuador o de América Latina o de Estados Unidos o Europa, que eso va a venir pronto, eso, ¿no? No solamente, por ejemplo, en NYU University, que es una de las universidades más dinámicas y que tiene uno de los mejores programas de comunicación del mundo, ITP, Interactive Telecommunications Program, ellos están poniendo una unidad, pusieron en la Argentina, cuando vino la crisis la sacaron, tienen en Italia, siempre llevan a los chicos en el verano europeo para que paseen por ahí, etcétera, en algunos cursos, pero ahora están abriendo una sucursal en Shanghai. Entonces vos vas a poder estudiar en NYU, pero no tenés que ir a Nueva York. Si sos un chino, pudiente, en una clase media de 400, 500 millones de chinos que ya están ahí, ellos no tienen que ir a Nueva York ahora, ¿no? Se pueden estudiar en Shanghai. Entonces ahí dice, pero ¿cómo es ese modelo, no? Es raro, ¿no? Porque uno no imagina que físicamente la universidad tiene que estar en un lugar. Y eso va rompiendo un poco los esquemas claro, espacio-temporal. Exacto, lo que decíamos esta mañana, ¿te acuerdas que hablamos de la desfetichización, ¿no? Del tiempo y del espacio? Bueno, la NYU está en Estados Unidos, pero también está en China. Tiene sucursales, digamos. Este modelo del franchise, ¿no? Como tiene Starbucks, o como tiene Holiday Inn, o como tiene... Bueno, ahora lo estás viendo con los Entonces, con todas esas posibilidades, digamos, la responsabilidad cae más sobre el propio estudiante, qué es lo que él quiere hacer, dónde quiere ubicarse. Sí, no? sí, bueno, yo creo que son varias cosas. Como vos hablabas antes del tema de la inercia institucional y hablabas también de esta asimetría entre las velocidades, la velocidad de la educación, la velocidad de los medios, yo creo que son todos actores que están interviniendo en eso. Necesitamos un tipo diferente de estudiante. ¿En qué sentido? Porque generalmente es fácil decir, necesitamos un nuevo tipo de profesor, pero necesitamos un nuevo tipo de estudiante. ¿Por qué? Porque cuando vos haces experimentos, que nosotros llamamos edupunk, estos de las clases invertidas, donde suponete que decís, mira, imagínate este escenario, ¿no? ¿Qué está pasando? Viene el estudiante a la clase, vos das una materia X, cualquiera, y decís, no tiene sílabus esta materia. El sílabus lo hace usted. Cuando vos vas a un restaurante, vos no haces el sílabus, ¿no? Vos pedís el menú. Pero hay restaurantes donde te dicen, a ver, hágase usted su propio menú. Sí. Entonces, acá tiene los ingredientes. Tiene los ingredientes, o bueno, o combínelos de cierta forma, o qué sé yo. O sea, estás empezando a diseñar tus propios contenidos, a diseñar tus propios itinerarios formativos, ¿no? Y ahora se dan condiciones materiales, institucionales para hacer eso. Entonces, donde de repente, en Estados Unidos, por ejemplo, las maestrías no son como en América Latina o en España. En España una maestría es una serie fija de materias que vos tenés que hacer, con algunas selectivas, pero es un itinerario muy duro, muy rígido, muy formal. En Estados Unidos una maestría, vos tomás de 20, 30, 40 cursos los que te gusten a vos. Ventaja y desventaja. La desventaja es que a lo mejor no tenés un panorama global de algo, porque como vos te especializas, suponete que vos te interesa solamente filosofía analítica,
Entonces en una maestría no te van a enseñar cosas de filosofía antigua, no vas a volver a leer a Aristóteles, a Platón, no vas a volver a ver los filósofos de la modernidad, porque vos te especializaste en eso nada más, ¿no? Pero por otro lado, la ventaja que tiene este esquema es que si realmente vos querés enterarte de otra cosa y tenés motivación, lo vas a hacer. Y por otro lado, si vos te concentras en un área, el que mucho aprieta, ¿no? Poco abarca, pero lo hace bien eso. Y por eso te decía que necesitamos otro tipo de estudiantes. El sistema generó un estudiante totalmente pasivo. El sistema generó un estudiante de secundaria dentro de la universidad. Porque ¿cómo era el secundario? Vos ibas, abrías la puerta, te sentabas, ponías la colita en el asiento, venía un profesor, te contaba una historia, se iba, venía otro, te contaba otra historia, se iba. Pero significa que la institución tiene que dar un cierto tipo de marco para que eso sea posible, ¿no? La institución tiene, bueno, por eso estábamos hablando así como hace muchos años se hablaba de aulas sin paredes, estamos hablando ahora de instituciones sin paredes, ¿no? Ese ejemplo que yo daba del ITP esta mañana tiene que ver con eso. Eso me recuerda en todo caso los diálogos de Platón, porque bueno, la escuela filosófica que en una plaza al aire libre. El peripatético, ¿no? Que iban paseando y iban hablando, ¿no? Y los diálogos de Platón, esto en el banquete, en fin, esta cuestión también un poco de que se mueve de porque les interesaba ir a conversar sobre todos esos temas, ¿no? Eso sí. Y algo usted habló en ese sentido de, bueno, en esa época un poco la cuestión del amor también ahí que habla Sócrates, ¿no? Pero usted algo dijo también que quizás esté vinculado al asunto de la industria del deseo, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Sí, la industria del deseo tenía que ver con que uno no hace nada que no quiera realmente, salvo por razones mercantiles o funcionales. ¿Qué tengo que hacer un título? Bueno, ¿qué tengo que hacer, no? Eso de que el mono baila por la plata que le dan, ¿no? Pero si uno quiere ser más auténtico y genuino, va a hacer bien lo que le gusta, nada más. Y si uno le preguntara a cualquier estudiante, aún de acá de Casa Grande y aún de la carrera de comunicación, le preguntara ¿qué porcentaje de las materias que cursaste o horas que cursaste te gustan realmente? Difícilmente diga más del 10 o el 15%. ¿Y por qué tuvo que invertir otro 85% para conseguir un título, no? Yo no estoy diciendo que haga lo que quiera, pero esa cifra no puede ser. Pero también no hay el hecho un poco de que en la época actual, diremos, por ejemplo, la juventud muchas veces tiene dificultades para ubicar qué es lo que gusta, qué es lo que le gusta, qué es lo que le interesa. Sí, puede ser, pero no es relevante para usted. No, a mí me parece todo lo que estás comentando es relevante, pero digo, yo lo que estoy insistiendo es que vos fabricás un tipo de estructura mental y actitudinal. Y si vos tenés toda una escuela primaria, una escuela secundaria, que condiciona a la gente, ¿no? En una actitud pasiva, de recepción, de aceptar, de hacer exámenes para pasar, sacar buenas notas, etcétera, eso no va a cambiar cuando llegues a la universidad. No te vas a robar el espíritu crítico, ni te vas a buscar, te vas a convertir en un gran investigador, ni te vas a de repente a sacarte de encima esa coraza que te sirvió durante 12 años, 14 años, lo que fuera, ¿no? Aunque, bueno, como se habla de la crisis de la adolescencia, donde un poco se remecen todas aquellas formas de educación, lo que, bueno, el muchacho tenía como, digamos, modelos, digamos, en su cabeza, ¿no? Se puede decir, es un poco que se trastoca y no es una oportunidad un poco de... Más o menos, porque ahora la adolescencia se atrasó. Nosotros estamos hablando de adolescencia. Bueno, hay eternos adolescentes, ¿sabes? No, pero claro, pero es que ahora por cuestiones socioeconómicas, como es tan difícil vivir y generalmente los chicos se quedan con los padres y no se casan ya más a los 18 o 20, se casan a los 25 o los 30, etcétera. Entonces la adolescencia se prolonga, quiere decir que eso no afectaría a la educación universitaria, porque la rebeldía esa del adolescente a los 17, si la tienen a los 30 y ya pasó su carrera universitaria. Entonces no se acordaron que tenían que rebelarse. Entonces eso es funcional al sistema con este esquema de lo que decíamos esta mañana, ¿no? De una educación que es fundamentalmente bulímica, una educación que inyecta. Eso significa que hay que estar como sorprendiendo a las nuevas generaciones en las universidades, ver la manera como... Hablamos, ¿no? hemos hablado últimamente de pedagogía de la sorpresa, ¿no? Sí. Y de hecho hay estudios neuroquímicos muy interesantes que muestran que en cualquier nivel de edad, ya sea primaria o secundaria, el nivel de retención de la información y de la experiencia es mucho más alto cuando hay sorpresa. La sorpresa puede ser de distinto tipo, puede ser los ejemplos, puede ser el estilo del docente, puede ser la asociación, puede ser
que eso se conecte con música, con imagen, con video, etcétera. Pero cuando no hay sorpresa, el nivel de retención es casi nulo. Y básicamente nosotros lo que tenemos es una pedagogía sin sorpresa. Entonces ahí ese es el elemento de la sorpresa. Y de alguna manera no siempre se vuelve al mismo punto en el cual la importancia de la presencia, del atractivo que pueda tener el docente frente a sus estudiantes todavía funciona, en el sentido de que algo, en una entrevista vi que usted decía como que si se engancha o no el estudiante, ¿no? Es decir, la manera como el docente se acerca y que digamos que eso les agrada a los estudiantes, que pueda ser un vehículo, sí, o eso ya no tiene mayor sí tiene, peso. pero el estudiante es estamos hablando de estudiantes de secundario, estudiantes de la universidad, gente que tiene entre 12, 13, 20, 22 años. El estudiante es una persona que está creciendo, evolucionando, etcétera, donde siguen funcionando cuando las cosas andan más o menos bien, las imágenes paternas, el super yo, siguen funcionando los modelos de identificación, siguen funcionando muchas cosas, con lo cual no es lo mismo que haya docente que no haya docente, no es lo mismo que uno aprenda todo solo que no lo aprenda, no es lo mismo que yo decía esta mañana, uno no va a aprender nunca álgebra solo, es muy difícil, análisis matemático, topología, combinatoria, esas cosas son muy difíciles, química. Pero tampoco otras cosas, porque de repente uno dice, no, bueno, una persona es artista, entonces se va a autoeducar. Bueno, pero si se autoeduca probablemente pierde un montón de distinciones, de caminos, de itinerarios que una persona que lo pueda acompañar lo puede ayudar muchísimo, ¿no? Claro, pero en ese sentido el docente tiene que tener algo que usted mencionó mañana, que esta educación personalizada, es decir, mucho ojo en cada uno de sus estudiantes, que no debe ser muchos en el aula o en donde sea, pero que puedan ubicar y ayudarlos un poco a que cada uno ubique mejor su gusto, su interés, ¿no? Bueno, y que puedan moverse por ahí. El tema del deseo tenía que ver con eso, ¿no? O sea, que la educación no mate el deseo, sino que la educación atice el deseo, que la educación multiplique el deseo. Y bueno, eso es una habilidad, hay que entrenarse para eso. El docente convencional no sabe tampoco eso, no detecta enseguida en un alumno si este tiene potencialidad para tal inteligencia o tal otra, no detecta inmediatamente en cuáles son sus puntos flojos, no solamente en términos de contenido, sino en términos de psicología o de actitud, etcétera, ¿no? Entonces, yo decía, sí, el buen docente tiene que ser un Tinelli con contenido, no tiene que ser un animador, pero el buen docente tiene que saber mucho de inteligencia emocional, y eso no se aprende en ningún lado. Y tendría que ser, cuando se forma docentes, el área más fuerte que habría que haber es mucho entrenamiento en inteligencia emocional, en descubrir el estado de ánimo del estudiante, no para saber si lo violaron o no en la casa, o para saber qué le pasa con tales cosas que son gravísimos y que hay que descubrirlo también, sino en el sentido de que depende del estado de ánimo que uno pueda aprender o no, y si uno de repente viene sin dormir, o si viene sin comer, o si viene conflictuado, si se peleó con la novia, todo eso afecta el aprendizaje. Y un poco la escuela convencional le dice, todas esas cosas déjelas afuera, acá se viene a estudiar. Claro, hay un parámetro estandarizado que no ve diferencias. Sí, pero que encima insiste, de las 9 inteligencias de Gardner, pues empezó con 7 y terminó con 9, la escuela insiste nada más que en 2, insiste en la lógico-matemática y insiste en la lingüística y nada más. La escuela no, ni la universidad tampoco, no salvo áreas especializadas. Nos interesan por desarrollar la inteligencia interpersonal del estudiante, o la intrapersonal, o la visual, o la musical, o la kinestésica, o la sensoperceptiva, no sé, trabaja fundamentalmente con la cabeza, por la cabeza y con la cabeza, ¿no? Entonces ahí sí que hay que revisar todo eso, porque evidentemente si uno está aprendiendo químico, está aprendiendo físico, está aprendiendo matemáticas, está aprendiendo todas estas ciencias duras, hay que usar mucho la cabeza, ¿no? Pero lo demuestran un montón de... Hay un profesor de física del MIT que está totalmente loco y que todos los ejercicios él los actúa. Se tira con una soga de una punta a la otra y muestra que si se hubiese equivocado en el cálculo se hubiese matado con una bola, o se mete con una bicicleta con cohetes y muestra todo él dramatizando y actuando, ¿no? Pero un poco de teatro también es importante, ¿no? Él hace mucho teatro, pero él lo que dice es, por cada hora que yo doy de clase me preparo 100, ¿no? Entonces es lo mismo que el actor, ¿no? El actor no va y empieza un día a actuar, se preparan durante meses para hacer una función, ¿no? Entonces, bueno, hay otros elementos para tener en cuenta. Pensemos que estamos viviendo en un mundo masivo. Si yo tuviera que preparar una clase de 100 horas, necesito para cuántos alumnos, ¿no? O sea, esos son ejemplos extremos, digamos, pero son ejemplos extremos y son simpáticos porque muestran que otro formato es posible, otra alternativa es posible. Otra alternativa es posible, ¿no? Y para finalizar, ¿qué es lo que pensaría en relación a
toda esta manera como, en fin, se podría estar dando aquí, diríamos, estas formas de educación, ¿no? Los desafíos que hay en la educación. Yo estaba hablando con gente hoy de Casa Grande. Acá no, el límite no es el dinero, el límite no es el tamaño de la universidad, el límite no es la planta docente. O sea, todas esas cosas son factores importantes. Pero el límite realmente es la falta de imaginación. Es decir, el límite es la incapacidad de darse cuenta que con los elementos que tenemos podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. El límite es no entender el espíritu del tiempo, que es un espíritu fundamentalmente experimental, porque hay etapas de la historia, uno puede ver que son más lentas. Si uno piensa, por ejemplo, que el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? El siglo XIX, entre 1800 y 1900, hubo muy pocas guerras, hubo muy pocos conflictos como había habido en siglos precedentes o como iba a haber después con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y no casualmente nació la Belle Époque, y no casualmente nació el Vals de Strauss, y no casualmente nacieron un montón de cosas que iban a verse tumbados con todos estos experimentos de fines del siglo XIX, ¿no? Cuando aparece el impresionismo, todos estos estilos pictóricos antirrepresentacionalistas, o la música dodecafónica, o ese tipo de cosas, ¿no? Y las invenciones de la ciencia de principios del siglo XX. Entonces hay épocas históricas que son lentas, y no es ni bueno ni malo, eso sí, y hay épocas que son hiperaceleradas. A nosotros nos tocó una época hiperacelerada. Ojalá después venga una lenta o no, en una época hiperacelerada. La época hiperacelerada es una época de experimentación, y una época y no conceptual, porque no hay ideas potentes en el siglo XXI. Las ideas potentes son todas del siglo XX. Si uno compara lo que se piensa y se dice hoy con las cosas que decía Einstein o las que hacía Picasso, o qué sé yo, somos bebé de pecho. No hay nada parecido, o sea... hay un autor inglés llamado Peter Watson que escribe un libro de 800 páginas mostrando que todo lo importante que está pasando hoy es una caricatura de lo que se pensó y se hizo a principios del siglo XX. Entonces yo no apuesto mucho a las grandes ideas del siglo XXI, pero hay una cosa interesante del siglo XXI y que nos faltó remarcar esta mañana y que tiene que ver con la cultura maker, con la cultura del hacer. Porque bajar el precio de los microprocesadores, porque los chicos les fascina, así como jugaban con mecanos y jugaban con plastilina y jugaban con cosas tangibles antes, ahora lo están haciendo con estas piezas electrónicas, empezamos a construir un montón de objetos que antes comprábamos. Y de hecho, hay toda una línea de trabajo sobre las impresoras 3D, que se llama Personal Fab, fabricación personal, que dice que hace 30 años el elemento que está revolucionando la sociedad, la expectativa, qué sé yo, era la computadora personal. Lo que está haciendo algo parecido, pero muy poca gente conoce y todavía no metió la mano y no tocó que yo, son los fabricadores personales. Son computadoras, impresoras de 3D que valen a lo mejor $100, $150 y que fabrican objetos. Y las hay de todo tamaño, las hay chiquititas así que valen pocos centenares de dólares y las hay inmensas que pueden fabricar autos o piezas o qué sé yo. Entonces la fantasía acá es que de acá de 20 o 30 años cada uno va a tener en su casa y va a poder fabricar desde vasos y cuchillos y mesas hasta mascotas o cosas por el estilo, ¿no? Es una ridiculez, pero digo, tiene que ver con algo muy interesante, que es después de toda esta apoteosis de lo digital y de lo virtual, estamos volviendo a la materia, y eso es un campo de experimentación infinito. Y las universidades tienen mucho para hacer a muy bajo costo en ese territorio. Muy bien, muy interesante su exposición en esta entrevista. Seguramente todos vamos a aprovechar sus contribuciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a Casa Grande, muy amable, gracias.